will be awarded the Nobel Peace Prize for 2025. Oh my God. So warmest congratulations to you, Maria. The Nobel Peace Prize for 2025 to Maria Corina Machado. Hasta el final es hasta el final. Bueno, no sé si estoy en shock. Aquí estamos en shock de alegría todos también, ¿sabes? Este desafío histórico que tenemos por delante. El tiempo se les acabó. Es el momento de una nueva Venezuela. Hemos estado tan fuertes como el día de hoy. Empezar a construir la casa a la cual todos nos vamos a mudar. Y ya estoy bien, a salvo. Y Venezuela será libre. Nuestro equipo es Venezuela. Fueron las imágenes de la esperanza, una voz que convocó, una voz que le devolvió a millones y millones de venezolanos la esperanza de volver a tener democracia. No solamente a venezolanos en Venezuela, a quienes están en la diáspora, más de 8 millones de personas. También fue esa luz de esperanza para un continente, el continente que cree en la democracia y que no acepta que dentro de su región haya regímenes totalitarios que todos los días cometan gravísimos crímenes de lesa humanidad. Hoy la noticia mundial es María Corina Machado, la líder política venezolana, es la galardonada con el Premio Nobel de Paz 2025. Ese galardón resalta y reconoce esa tenacidad, ese carácter a favor de los derechos humanos y a favor de los principios democráticos. María Corina fue avisada de esta gran noticia en la clandestinidad, ¿sí? Ella no es libre, es acosada, es perseguida por un régimen autoritario. Su vida corre peligro todos los días. Su integridad, su libertad, todo esto ha sido sacrificado para lograr darles esperanza a los venezolanos. Sí, en la clandestinidad, como ustedes lo oyen, a la que ha debido acudir durante todo el año, después de esa férrea persecución, de esa permanente forma de acosar que tiene el régimen de Maduro a todos sus opositores políticos y más después de haber convocado a los venezolanos de esa manera tan impresionante. Nunca en Venezuela había habido la posibilidad de una reunión tan gigantesca de personas en las calles, no solamente de Caracas, sino en todo el territorio nacional. Esto fue lo que ocurrió durante la campaña en el 2024. Así quedó para la historia ese momento en el que María Corina Machado recibe la llamada de la gran noticia de que ella es Premio Nobel de Paz. La noticia le llegó directamente desde Oslo, con una gran sorpresa y la voz entrecortada. Ella respondió a esa llamada del secretario del Comité Noruego del Nobel, Christian Berger Harviken, en la madrugada de este viernes 10 de octubre. Am I talking to Maria Corina Machado? Yes, this is Maria Corina. Yes, Maria Corina. My name is Christian Berger Harviken. I am the secretary of the Norwegian Nobel Committee in Oslo. And I'm calling to inform you that in a few minutes it shall be announced here at the Nobel Institute
that you will be awarded the Nobel Peace Prize for 2025. Oh my God. So the warmest congratulations to you, Maria. Oh my God. Oh my God. Well, I have no words. I thank you so much, but I hope you understand this is a movement. This is a achievement of a whole society. I am just one person. I certainly do not deserve this. La noticia, María Corina Machado en un pronunciamiento oficial después de conocer la obtención del Nobel de Paz, de conocer que había sido galardonada con uno de los galardones más preciados y más deseados, además, a nivel mundial, dijo que lo recibe en nombre de todos los venezolanos que han luchado, de todo su pueblo. Manifestó que es un logro y un reconocimiento para toda la sociedad y pueblo venezolano. Los venezolanos hemos sufrido 26 años de violencia y humillación a manos de una tiranía obsesionada con someter a los ciudadanos y quebrar el alma de la nación. La maquinaria de la opresión ha sido brutal y sistemática, caracterizada por detenciones, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales que constituyen crímenes de lesa humanidad y terrorismo de Estado. Sin embargo, la respuesta del pueblo ha sido firme e indoblegable. Hemos forjado un movimiento cívico formidable, superando las barreras que el régimen construyó para dividirnos, y hemos unido a la nación en un anhelo poderoso: paz en libertad. Esta larga travesía ha conllevado costos indescriptibles, miles de vidas entregadas y millones forzados a dejar su tierra. Y claro, ¿cómo no hablar en nombre del pueblo? Si el pueblo votó en un 70% a favor de Edmundo González bajo el liderazgo de María Corina Machado en las elecciones del 28 de julio del año 2024, hace un año, lo cual desató una terrible represión horrible de Nicolás Maduro en contra de todos aquellos que hicieron parte de la campaña política de María Corina Machado. Muchos de ellos están en las mazmorras del régimen recibiendo torturas, aislamientos, desaparecidos, en las condiciones más aberrantes de la posible condición humana. Muchos de ellos también buscaron refugio. Estos fueron quienes llegaron a la embajada de Argentina, que fue brutalmente asediada también durante muchísimos meses hasta que lograron su libertad gracias a un operativo conjunto con los Estados Unidos. Esto fue también muy impactante. Pero lo cierto es que la gente respaldó a María Corina, y no solamente lo veíamos en los ríos y masas gigantescas de personas apoyándola en esa campaña, sino también en el resultado de esas votaciones, que pese a todos los obstáculos de un régimen autoritario, ellos lograron superar. Incluso el régimen nunca contó con que esa organización tan impecable que hicieron, eso que lograron sorprender precisamente a ese régimen totalitario, fue poder sacar las actas para demostrarlo. Están consignadas en el Banco General, el Banco Nacional de la República de Panamá. Y que con este resultado, nuestro presidente electo es Edmundo González Urrutia. Quiero decirles con total responsabilidad a todo el pueblo venezolano que la voluntad expresada ayer a través de su voto la haremos respetar. Ese es el único camino hacia la paz. El punto clave de esta noticia, los momentos que han marcado, obviamente, la brillante y valiente trayectoria de María Corina Machado como líder defensora de los derechos humanos y la democracia para su país. Hoy les presentamos aquí en el programa La Noche un gran especial periodístico sobre el perfil y el legado de esta importantísima dirigente política venezolana y regional, porque es regional y mundial. Esto lo demuestra este Nobel de Paz. María Corina Machado es en este momento la voz más importante de nuestra región, desde Latinoamérica para el mundo. Es la persona que se encarga de llevar al mundo esa conciencia por los derechos humanos y por los valores democráticos. Por eso,
fue merecedora del Nobel de Paz. Ingeniera industrial, ella estudió ingeniería industrial, pero muy inquieta desde joven, interesada por la política, por el servicio social, por lo mejor para su país. María Corina abrió su camino en el año 2002 con la creación de la organización Súmate, recordada por asumir un reto muy importante: impulsar un referendo para revocar el mandato del entonces presidente Hugo Chávez. Cuando María Corina Machado, en esa conciencia que tenía, vio todos esos visos autoritarios y de dictador de Hugo Chávez, ella emprendió esta campaña y este movimiento. María Corina fue elegida en 2011 como diputada del Estado Miranda con la mayor votación en la historia de la Asamblea Nacional de Venezuela. Mucha atención, 235.259 votos la convirtieron en la historia de Venezuela en la diputada más votada. Y eso obviamente le dio una legitimidad gigantesca, no solamente en Venezuela, sino en el mundo, frente a un régimen que cada vez más caminaba hacia el autoritarismo y hacia el totalitarismo que hoy tristemente vivimos. Ingeniera industrial, profesora y, claro, una mujer en la política que siempre ha luchado por su país, por Venezuela. Fue elegida diputada de la Asamblea Nacional de Venezuela por el estado Miranda, iniciando su mandato en enero de 2011. Se convirtió en la candidata con más votos en la historia de la Asamblea Nacional de Venezuela. Pero Diosdado Cabello notificó que Machado había perdido su condición de diputada de manera automática por una supuesta violación a los artículos de la Constitución. Esto fue ratificado por las autoridades judiciales venezolanas. Nuestro equipo es Venezuela. Sin embargo, fue candidata presidencial en las primarias opositoras de 2012. Alcanzó el tercer lugar. En 2014 compareció como enviada ante la OEA en medio de las protestas en Venezuela para hablar sobre la situación del país. Pero luego los parlamentarios pro Maduro que dominan la Asamblea Nacional afirmaron que su comparecencia estaba prohibida por la Constitución venezolana y la destituyeron. Fue una de las líderes de las manifestaciones de la oposición contra Nicolás Maduro en las protestas de ese año, pero luego el Congreso venezolano solicitó una investigación penal contra ella por delitos como traición a la patria por su participación en las protestas antigubernamentales. Entre 2014 y 2021, Machado trabajó como locutora en la emisora Radio Caracas. Allí condujo un programa de entrevistas y análisis político. Luego fue precandidata presidencial por 20 Venezuela en las elecciones primarias de 2023. Aunque el 30 de junio estaba presuntamente inhabilitada políticamente por 15 años, ella resultó ganadora de las primarias con más del 90% de votos. Así se convirtió en la candidata de la Plataforma Unitaria en las elecciones presidenciales de 2024. El 9 de enero de 2025 sufrió un intento de arresto por parte de las fuerzas del régimen de Nicolás Maduro. Ocurrió tras un motín en Caracas. Había reaparecido públicamente luego de 3 meses. Según informes, tropas gubernamentales interceptaron violentamente su vehículo y dispararon en contra. Y ya estoy bien, a salvo. Y Venezuela. Es una activista, muchos la han denominado una dama de acero, una valiente, mamá de 3 hijos que ha soportado amenazas judiciales y acusaciones, pero su incansable lucha por la paz de Venezuela y el mundo la han llevado a tener una resonancia global y un impacto humanitario indiscutible. Vamos a recordar aquí algunos de los episodios más impactantes. Hubo uno porque ahí demuestra además esa condición de líder de convicción, pero además de una valentía increíble. Obviamente todo el mundo la conoce por su voz firme, determinante, esa voz contra los abusos y la violación de los derechos humanos. Esta lucha comenzó mucho antes de que la represión recrudeciera bajo el régimen chavista, que ya lleva 26 años, esto se enquistó 26 años, pero bueno, la gente ya quiere ese cambio, ya quedó demostrado desde hace un año. Ella, siendo diputada de la Asamblea Nacional, se destacó por la entereza para denunciar de frente, incluso cara a cara, ante la propia cara del entonces autoritario ya Hugo Chávez, dictador Hugo Chávez, las políticas que ya marcaban ese derrotero de un régimen que llegó para atornillarse al poder, arrasando a la inversión privada, expropiando, controlando todos los poderes públicos y cercenando finalmente la democracia. Ella lo vio venir y fue de las primeras que en su cara se lo dijo a Chávez. Miren ustedes. Tan democrático es este socialismo que bueno... No, y que la diputada Machado, con todo respeto, me ha dicho que me prepare para entregarle la banda. Yo le digo, bueno, suerte, le deseo suerte. Es democracia, pues. Si ella gana, yo le entrego la banda y además si ella me permite, hasta un beso le doy de felicitaciones para felicitarla. Claro, con todo respeto lo digo.
¿Ah? El debate. Pero todavía no. No, presidente. A ver. Presidente, tenemos 8 horas ¿8? escuchando Ajá. usted describir un país muy distante del que estamos sintiendo todas las mujeres y las madres venezolanas. Hemos llegado al extremo. Hemos llegado Por favor. al extremo de escuchar que hay aumento en la producción de leche, cuando usted sabe que hoy en día hay mujeres, madres, que asisten a bodegas, a automercados y han llegado a la fuerza por 1 litro de leche porque no tienen que llevar a sus casas. Este es el momento de darle respuestas al país, a las más de 180.000 madres y mujeres que en estos 13 años han perdido a sus hijos, a sus esposos, a sus padres, y a los cuales no se les ha hecho justicia. Esto es lo que queríamos escuchar, la Venezuela decente, y la que no quiere definitivamente avanzar hacia el comunismo. Quiere respeto a la propiedad y queremos una Venezuela de solidaridad, una Venezuela de justicia, una Venezuela de superación. Por favor. ¿Cómo puede usted hablar de que respeta al sector privado en Venezuela cuando se ha dedicado a expropiar, que es robar? Cuando se dedica a insultar, sí, las propiedades de empresarios, comerciantes, hasta pequeños posadas a quienes ni siquiera se le han resarcido su propiedad. Dígale la verdad a Venezuela. Aquí hay una Venezuela decente que quiere una transformación profunda y que es el momento de enfrentar con seriedad y con responsabilidad este desafío histórico que tenemos por delante. El tiempo se les acabó. Es el momento de una nueva Venezuela. Sí, acepte el debate, presidente. Bien. Yo primero le sugiero que gane las primarias, ¿verdad? Gane usted las primarias. Es lo primero que tiene que hacer. Porque está fuera de ranking para debatir conmigo. Está fuera de ranking. Lo lamento mucho. Lo lamento mucho. Pero esa es la verdad. Ya que usted me llamó hasta ladrón, así me llamó ladrón delante del país, no la voy yo a ofender. Águila no caza mosca, diputada. Ustedes recordarán, águilas no cazan moscas, pero ese desprecio de Chávez a la líder no le funcionó. La líder siguió creciendo y creciendo y su voz cada vez convirtiéndose en más importante. Tan importante que les dio miedo dentro de la Asamblea Nacional en Venezuela. Tanto miedo que hasta María Corina Machado fue golpeada, sí, ahí mismo en la Asamblea. Un puño el 30 de abril de 2003 en una impresionante escalada en Venezuela, escalada de violencia. Legisladores de ese país fueron víctimas de una fuerte agresión física en la Asamblea Nacional por oponerse al chavismo. Pasaron a eso, pasaron de las palabras, de la ofensa, de la deslegitimación, de la desnaturalización del otro, a desaparecer al otro, por lo menos borrarlo en el discurso con esas narrativas que usa la izquierda, a golpearla físicamente. La entonces diputada María Corina Machado sufrió fuertes golpes en su cara a manos de otra diputada oficialista, Nancy Asensio, mientras de manera infame el diputado Diosdado Cabello se reía de cómo la maltrataba. Miren ustedes. Y nosotros hemos logrado que la vocación democrática, la fuerza del ciudadano, pueda enfrentar esta enorme estructura, que además tiene claras vinculaciones con grupos que trascienden nuestras fronteras. Esto es un proyecto transnacional y los venezolanos lo hemos hecho, y lo hemos hecho bastante solos, quiero decir. Eso está cambiando ahora, de modo que como individuos y como sociedad hoy estamos fortalecidos, y yo sé que vamos a construir una Venezuela mucho mejor que la que teníamos. Y vamos a lograr, además, que esa lección que aprendimos nuestra generación, de que la democracia y la libertad no se hereda, sino se conquista, la podamos transmitir a las futuras generaciones de venezolanos para que nunca jamás vuelva a existir un régimen como este en nuestro país. Luego María Corina Machado se volvió la principal aliada de la calle, de todos esos jóvenes que muy inocentemente salían a pedirle al régimen de Nicolás Maduro que se fuera. Nicolás Maduro no llevaba ya ni un año, eso fue en el 2014. Un año muy difícil y doloroso para Venezuela y para la región. Completaba apenas un año en el poder después de unos comicios muy cuestionados, un robo de elecciones, así quedó para la historia.
Entonces él celebraba su victoria frente al entonces candidato Enrique Capriles, y este heredero político del fallecido Hugo Chávez Maduro decidió responder con una cruenta represión a esas masivas protestas frente a la crisis política, social, económica, la crisis humanitaria que consumía a Venezuela. Esa violenta acción de las fuerzas del régimen dejaron entre febrero y julio de 2014 un saldo de 43 muertos, 878 heridos, 3.351 arrestados y cientos de manifestantes torturados. Ella, al lado de estas personas, fue incondicional, los apoyó, los arropó, los cuidó, mientras Maduro ordenaba reprimir y apresar a los venezolanos, especialmente jóvenes, que alcanzaban un sueño, que buscaban alcanzar un sueño y que alzaban pacíficamente su voz por un cambio democrático. María Corina Machado fortaleció su liderazgo internacional y empezó a hablarle duro a Maduro, no solamente en Venezuela, sino que salió por el mundo precisamente a denunciar las barbaridades y atrocidades que eran cometidas por este régimen atroz. Recordemos que en marzo de Panamá se dio su silla en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, en una jugada histórica. Sienta a María Corina, el embajador de Panamá, le cede la silla, la sienta, y la voz de María Corina hizo eco sobre la situación de Venezuela al denunciar ante la comunidad internacional la violación de los derechos humanos por parte del régimen de Maduro. ¿Y por qué decimos que fue de una manera muy ágil? Porque en ese entonces el liderazgo de la OEA no tenía ese liderazgo de Almagro del que conocimos, ¿no? Y todo el grupo de países que se convocaban en esos países del ALBA, del socialismo del siglo XXI, obviamente no le iban a permitir a María Corina sentarse. Panamá valientemente se retira, el embajador la sienta y ella sorprende con su discurso. Esto fue una de las primeras jugadas creativas y ágiles de María Corina en compañía de sus aliados, porque por eso también tiene este premio, por eso es galardonada con el Premio Nobel de Paz, porque mientras el régimen usa la fuerza, usa el asesinato, la desaparición, el secuestro y las aberraciones más horribles contra los seres humanos por ser opositores, ella usaba la creatividad y la paz. Sí. Ha quedado claro algo con la acción de hoy, es que le tienen miedo a que la realidad, a que la verdad de lo que ocurre en Venezuela sea conocida por el mundo entero y en particular por los pueblos de nuestras Américas. Tienen miedo que se conozca la magnitud de la represión brutal que tiene lugar en este momento mientras nosotros estamos hablando en las calles de Venezuela. Y también ha quedado evidenciado que hay como una especie de poder de veto en las decisiones de la OEA de aquel único país que no forma parte de esta organización. Así que ustedes, los miembros de los medios de comunicación, han vivido aquí hoy, han sufrido en carne propia lo que sufren sus colegas venezolanos todos los días cuando tratan de difundir, conocer y difundir la verdad. Ese liderazgo de María Corina Machado no solamente se quedó en el hemisferio, trascendió hasta Europa y al mundo. En 2014, cuando la represión del régimen de Nicolás Maduro ya golpeaba a estos estudiantes, a los opositores, mataba en la calle a quienes salían a protestar, la libertad de prensa también fue ese blanco permanente. Y ahí fue cuando nos censuraron, cuando NTN 24 fue acallado, cuando llegó ese blackout informativo, cerraron a NTN 24. Maduro él mismo dice que dio la orden. Y ahí, en una reunión extraordinaria de la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento Europeo, recibimos la invitación, María Corina Machado y yo, quien les habla, Claudia Gurizati, para denunciar toda esta persecución, todo este intento de silenciar a quienes se atrevían a disentir. Ahí las dos, y de verdad, me siento muy honrada de decirles a ustedes que compartí ese escenario con ella, con la Premio Nobel de Paz, defendiendo el mismo principio, cuando desde Colombia también se avecinaba un proceso de paz que culminó en una situación terrible. A Juan Manuel Santos le dieron ese proceso, ese Nobel de Paz, ese reconocimiento de Nobel de Paz, pero a Colombia nunca llegó la paz, porque a diferencia de María Corina Machado, el pueblo está con ella y el pueblo votó a favor de ella a través de Edmundo González, 70%. En Colombia la gente votó no en el plebiscito a eso que proponía Juan Manuel Santos. Por eso también esto es una reivindicación. Ahí junto a María Corina Machado, alzando la voz firme para visibilizar ese hostigamiento que sufrían los venezolanos, que luchaban por la libertad. Escúchenla ustedes.
Muchas gracias, señor presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo, respetados señores diputados. Diputada María Corina Machado, usted se ganó ese título gracias a todos los venezolanos que votaron por usted, y así que la seguimos considerando diputada. A los venezolanos, representantes de su sociedad civil, gracias por estar aquí con nosotros. Trataré de ser breve, los periodistas estamos acostumbrados a cortar, vamos a ver si en este caso lo logramos porque hay mucho que decir sobre este caso. Primero que todo quiero presentarles a ustedes quiénes somos. NTN 24 es un canal internacional de noticias en español, de habla hispana. En nombre del canal y de los 170 profesionales de la televisión que trabajamos en él, les agradecemos muchísimo que nos abran este espacio para ser escuchados. Fuimos censurados en Venezuela y más adelante ustedes sabrán por qué. Les estaré explicando algunos de los casos que hemos cubierto como periodistas. Es un honor estar aquí porque precisamente ustedes representan el quehacer cotidiano de la democracia. Aquí en el Parlamento Europeo conviven todas las tendencias políticas, todas las tendencias ideológicas, todas las diversas formas de pensamiento de manera pacífica. Puede haber discusión de manera pacífica, dura pero pacífica. Bueno, yo les pongo un ejemplo. María Corina Machado, en su recinto, como diputada, recibió hace poco más de un año, poco menos de un año, un golpe terrible en la nariz por pensar distinto. Tuvo que ser llevada a la clínica con 5 fracturas. Eso pasa cuando se pierden las perspectivas de los valores democráticos y la tolerancia. Para poner solamente un ejemplo de lo que pasa en Venezuela. Una cosa es la discusión fuerte y otra cosa es respetar al que piensa distinto. Y eso está pasando en Venezuela. La situación de persecución, de represión, de tortura en Venezuela se ha intensificado. Usted mencionaba unas cifras a las cuales yo voy a hacer más adelante referencia, y es una situación verdaderamente dolorosa que tiene al pueblo de Venezuela sumergido en una profunda angustia, y a nosotros que somos sus representantes, una gran preocupación de una escalada de violencia inminente. Y finalmente, y lo más importante, yo quisiera transmitirles y asegurarles hoy que los venezolanos de nuestra generación estamos comprometidos en luchar por una transición pacífica y en el marco de nuestra Constitución hasta restaurar la democracia, la vigencia de los derechos humanos y la Constitución en nuestro país. Ustedes se preguntarían al escuchar su descripción de nuestro país, ¿cómo pudo llegar Venezuela hasta aquí? ¿Cómo el país que tiene las reservas petroleras más grandes del planeta? ¿Cómo un país que hace 15 años tenía el precio del petróleo a $9 cuando llegó el actual gobierno y ha estado incluso por encima de 100 en los últimos años, puede estar sometida a esta situación de calamidades económicas? No es solamente, como usted bien decía, la inflación más alta del mundo. En alimentos se estima que ya llega a 68% anual. Ustedes saben lo que es una escasez del 30%. Significa que hay mujeres que pasan 6 y 8 horas al día haciendo colas para comprar leche, harina, pollos, medicinas. A las mujeres venezolanas enfrente de los mercados les marcan los brazos como si fuéramos animales, haciendo colas eternas. Al final de 2014, María Corina fue despojada de su curul en la Asamblea en represalia por ese liderazgo internacional a favor de la democracia en Venezuela. Obviamente esto lo maquinan, lo disfrazan, la llamaron apátrida, enemiga de la patria. Bueno, el presidente del Legislativo entonces, Diosdado Cabello, fue quien anunció y se regodeó obviamente de sacar a María Corina. Obviamente se les volvió un estorbo. Esta compañera diputada ha hecho una propuesta ante el país por la paz de este país, la justicia, porque aquí pareciera que han vendido a través de los grandes medios que lo democrático que es que un presidente electo por la mayoría del pueblo tenga que renunciar porque 4 caprichosos burgueses quieran que renuncie. No, no va a renunciar el presidente Nicolás Maduro. No va a renunciar el presidente Nicolás Maduro. Y esa diputada es cómplice, incitadora de asesinatos en este país. De lo democrático es que Nicolás renuncie porque ella quiere ser presidente. No va a ser presidente de este país nunca. Nunca. Métaselo aquí. Métaselo aquí.
los diputados y diputadas que estén de acuerdo con suspender esta sesión e irnos inmediatamente a la Fiscalía a consignar esta solicitud de investigación para llegar al allanamiento de la inmunidad parlamentaria de esta diputada y que pague ante la justicia venezolana por los crímenes cometidos en este país desde el 12 de febrero a hacerlo con la señal de costumbre. Mayoría revolucionaria aprobado. Vamos directamente a la Asamblea, a la Fiscalía General, a llevar este documento solicitando esta investigación. Señor Cabello, que le quede bien claro, ni usted ni nadie en la Asamblea Nacional tiene derecho a destituirme de mi curul, de mi responsabilidad y de mi derecho. Hoy el mundo entero reconoce que en Venezuela hay un régimen que tortura, que persigue, que reprime, que censura, y eso es una mentira. Y a pesar de la persecución desde ese momento en contra de María Corina Machado, a pesar de que ha sido asediada, ha sido acosada ella, su familia, a pesar de tener ese sacrificio de no poder ver a sus propios hijos, no poder compartir con sus propios hijos, María Corina Machado se ha mantenido absolutamente firme con su gente. A pesar de que dentro de la misma oposición la llamaban intransigente, la que no quería negociar, la que no quería dialogar con un criminal como Nicolás Maduro. La culpaban de que no hubiera cambio hacia la democracia. A pesar de eso, ella mantuvo sus convicciones y convocó tanto a los propios venezolanos que se volvió en su símbolo de esperanza. Ella fue inhabilitada políticamente por el régimen tiránico, por ese régimen tiránico de Maduro, pero nada la detuvo. Lideró unas históricas elecciones primarias de la oposición de cara a las presidenciales de 2024. Dio sorpresa cuando creían que ella no iba a poder. El régimen, claro, ahí se da cuenta del fenómeno político y electoral que era María Corina Machado, sin llamar a la violencia, sin disparar una sola arma, en paz, solamente con lucha, valores, convicciones, firmeza y creatividad. En la jornada de primarias del 22 de octubre de 2023 tuvo una participación de más de 2,5 millones de personas. María Corina fue la indiscutible ganadora al arrasar con 92,35%, un total de 2.253.825 votos. No había otro opositor que pudiera. Ella era la elegida por el pueblo venezolano. Hoy recibí un mandato. Y hoy asumo con cada uno de los venezolanos el compromiso de hacer valer este mandato. Este mandato incluye darlo todo, poner nuestro talento, nuestra experiencia, nuestro conocimiento, nuestras fuerzas físicas, pero sobre todo nuestro amor. Vamos a ganar en esa elección presidencial, vamos a cobrar, vamos a desalojar a Nicolás Maduro y su régimen y vamos a iniciar la reconstrucción de nuestra nación. Hoy es muy válido por eso recordar que aquí en el programa La Noche pues hemos tenido la oportunidad de conversar con María Corina Machado, Premio Nobel de Paz. Obviamente aquí como protagonista de la noticia ha estado muchas veces en NTN 24 y la tuvimos después de ese contundente triunfo en las primarias opositoras en noviembre de 2023, porque esto fue un triunfo gigantesco, no solo de esa firmeza de ella, sino esa forma creativa en la que le ha hecho el juego a un régimen que la única jugada que tiene siempre es la sangre y la represión. A continuación aquí les presentamos aparte de ese diálogo que sostuvimos con ella, hoy Premio Nobel de Paz, en ese entonces quien era la triunfadora de esas elecciones primarias. Mira, Claudia, como dices, es un evento inédito, épico, histórico, que divide este proceso en antes y después. Yo creo que el régimen, como muchos otros, subestimaron a la sociedad venezolana. No pensaron que este movimiento tiene este calado y esta fuerza. No creyeron que era posible que a pesar de todos los obstáculos que pusieron, la sociedad pudiera ir superándolos uno tras otro. O sea, haber logrado esto, como bien decías,
sin los centros de votación porque los negaron y no fueron en las escuelas públicas y privadas, hubo algunos muy valientes que se arriesgaron y hubo que poner los centros en las plazas, en las calles, en los estacionamientos, con el efecto que entonces todo el mundo lo vio y logró lo contrario a lo que el régimen pretendía. Fue sin los militares, sin el Plan República. Pensaron que la sociedad se iba a asustar, a milanar, y a pesar de que hubo algunos ataques de grupos colectivos, la propia ciudadanía se defendió y los repelió. Se hizo sin medios, porque la censura en Venezuela es brutal. Lo que tenemos son los medios internacionales y las redes sociales. Y nos daba mucho miedo que la gente no supiera dónde le tocaba ir a votar, porque eran centros agrupados, algunos en localizaciones de difícil acceso. Y la gente los consiguió. Sin dinero, sin plata. La gente sacó la silla de su casa, el toldito, el sombrerito, hasta mesas de planchar. Esa imagen de un centro de votación sobre una mesa de planchar a mí me parece sublime, porque es la esencia de lo que es la comunidad, la ciudadanía y la familia que se organiza y se compromete cuando hay un fin superior, y en este caso no solo es la libertad de Venezuela, que obviamente es lo que a todos nos une, pero el reencuentro de cada una de nuestras familias, traer a nuestros hijos de vuelta a casa. Es algo increíble que unió a la sociedad venezolana desde los pueblos a las ciudades, desde las zonas más populares hasta las zonas de clase media, a los que estamos adentro y a los venezolanos que están afuera. Y por eso es un punto de partida extraordinario para lo que viene en esta nueva etapa, que corresponde lograr elecciones limpias y libres para derrotar al régimen e iniciar la reconstrucción de Venezuela. Sí, muy claro, pero permítame insistirle en la pregunta. Las encuestas, y el régimen las conoce, sabían que usted iba a triunfar de manera arrolladora. Y también las encuestas saben que usted es la candidata que le puede ganar a Nicolás Maduro. Ningún otro candidato le podría ganar, según esas mismas encuestas. ¿Por qué cree que el régimen dejó que esto siguiera adelante? No impidió ni por la fuerza, ni por los colectivos, que muchas veces, y lo hemos visto, pero en casi todas las elecciones que cumplen un papel de barra de contención violenta y criminal y arbitraria para que la gente no pueda votar. ¿Por qué en este caso el régimen lo permitió y ni siquiera usó la justicia también arbitraria, la justicia que domina y que ahora sí lo está haciendo en contra de los organizadores de las primarias? ¿Por qué dejó que esto avanzara y que usted avanzara? Mira, yo creo que hay varios factores que confluyeron. El primero te lo dije antes. Yo creo que ellos subestimaron a la sociedad, no pensaron que esto iba a tener esta fuerza, creyeron que algunos factores que han sido cooptados por el régimen iban a sabotearlo, a impedir que ocurriera, y hubo presiones hasta horas antes del evento para que la primaria no tuviera lugar. Pensaron que los miembros de la comisión de primarias o de las juntas en los estados se iban a doblegar, que la gente se iba a asustar ante las amenazas. Por otra parte, yo creo que también en el marco de las negociaciones y el acuerdo de Barbados se dejó allí muy claro que el punto uno era que las primarias tendrían que ser respetadas porque cada una de las partes pues tiene derecho a escoger sus candidatos, y eso obviamente presionó enormemente en las últimas horas a que el régimen no optara por uno de los mecanismos a los cuales has hecho mención, bien sea judiciales o elementos de fuerza. Pero yo creo que lo fundamental, no creyeron que este movimiento social iba a tener este nivel de efervescencia y además provocado por ellos mismos, porque entre otras cosas la inhabilitación que en junio hicieron en mi contra se terminó convirtiendo en un boomerang, más bien le dio un enorme elemento de reto, de desafío al evento. La gente lo vio como un cuestionamiento al propio sistema y ratificar que el candidato lo elegimos los venezolanos y no lo elige Maduro. Pese a esa irrefutable victoria de María Corina como candidata única opositora a la presidencia, obviamente
la tiranía no cedió, incluso sacó de carrera también a contendores elegidos por ella ante esa arbitraria inhabilidad. Finalmente ella sorprendió escogiendo como candidato en reemplazo a Edmundo González Urrutia. Recordemos que Corina Lloris pues también se le inhabilitaron, pero ya con Edmundo González Urrutia pudo. De la mano de él y desafiando las amenazas latentes del régimen y resguardando acta por acta, un hecho histórico. Por eso han perseguido también tanto a sus testigos electorales. Muchos de ellos hoy están presos y muchos huyeron a nuestros países, a otros países de América Latina, porque lograron coger las actas, guardarlas y poderlas sacar para demostrar el triunfo de manera limpia. La oposición logró esa extraordinaria y arrolladora victoria. 70% de la votación dijo: queremos el cambio. Estamos con María Corina Machado, obviamente a través de Edmundo González. Tenemos en nuestras manos las actas que demuestran nuestro triunfo categórico y matemáticamente irreversible. Porque creo que es relevante decir que en esta 73% de actas, los votos que las mismas incluyen son para Nicolás Maduro 2.759.256 y para Edmundo González Urrutia 6.275.182 votos. Hoy finalizamos este programa a la noche rindiéndole un homenaje a María Corina Machado, Nobel de Paz. Ella le ha devuelto la esperanza a un pueblo, a Venezuela, pero también le ha devuelto la esperanza a una región que quiere ver fortalecido en todos sus países la democracia y no quiere más estos retrocesos de las tiranías de la izquierda radical, o que tienen el discurso y la narrativa de la izquierda radical, porque finalmente son organizaciones criminales que se han apropiado de estados, de países y han jugado de una manera atroz con sus habitantes. Los han condenado a la miseria, a la muerte por falta de alimentos y de medicamentos y a la muerte debido a la cruenta represión. María Corina, desde la clandestinidad, ahora recibe esta noticia. Esperamos que el día de la entrega del premio Nobel ella pueda ir libre a recibirlo, porque si ella va libre a recibirlo, libre habrá sido el pueblo de Venezuela de la tiranía, y libre ya retornará su democracia, y libre de la tiranía la democracia brillará en Venezuela y brillará en la región de América Latina, en el hemisferio y seguramente en el mundo. Buenas noches, y a María Corina Machado un gran abrazo. Estamos felices. Envíen todos sus comentarios aquí a nuestras redes sociales, a ntn24.com. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. María Corina Machado, Premio Nobel de Paz. Verdadero Premio Nobel de Paz. That you will be awarded the Nobel Peace Prize for 2025.